Paz, hermanos, damos las gracias a Dios por una semana más que nos ha dado de vida y llegar a un sábado más, a un sábado para adorarle, para alabar su nombre y estudiar su palabra, que sin dudarlo es lo que nos da vida y nos va conduciendo lo que es al reino. Voy a invitarles, hermanos, a que abramos el libro de Lucas, capítulo 4, hermanos. Lucas, capítulo 4. Y vamos a leer el verso que leíamos hace un par de días anteriores. Capítulo 4 de Lucas y el verso 23, hermanos. 23. Y este tema lo abordábamos y vamos a recordar este versículo. Y recordábamos cuando el maestro se identificó con aquel pasaje de Isaías. Verso 24 de Lucas, hermanos. 4 de Lucas y el verso 24. Mire cómo dice el pasaje, y lo leíamos hace unos días. Y siguió diciendo, os aseguro que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Verso 25. Verdaderamente había muchas viudas en Israel en los tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio, y hubo mucha hambre en toda la tierra. En algunas versiones dice todo el país, en otras dicen todo Israel. Y justo aquí, hermanos, nos quedábamos, les decía hace una semana, en este verso 25. Verdaderamente había muchas viudas en Israel, dice, en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio y hubo mucha hambre en toda la tierra. Y miren lo que dice el verso 26. Verso 26. Verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías. Mire qué interesante este verso 26, hermanos. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de las viudas de Israel, sino a una de Serepta, en ciudad de Sidón. Y es aquí, hermanos, donde comenzó aquel conflicto. Y era, hermanos, lo que se creía en aquel entonces, que Dios no era Dios, que era solamente Dios de los judíos. O sea, se habían apropiado, hermanos, de algo que ellos creían que solamente era de ellos, que no era Dios de los gentiles, sino solamente de ellos como israelitas. Lo explicábamos la vez pasada, pero ahora hagámonos una pregunta. ¿Quién era Sidón? Si nosotros venimos, hermanos, y logramos escudriñar un poquito más, a Sidón, hermanos, se tiene catalogado como una ciudad rebelde. Pero mire lo que dice aquí en el mismo Lucas, en el capítulo 10. De repente tenemos, hermanos, una versión de estas personas. Y encontramos un pasaje, hermanos, que dice que si allí les hubiese llegado el mensaje,
con mucha facilidad dice que ellos hubieran creído. Eso tampoco quiere decir, hermanos, que están perdidos, sino que en su momento va a llegar esa oportunidad de que ellos conozcan. Mire la comparación que hace aquí en el capítulo 10 de Lucas. ¿Y cómo lo compara, hermanos? Lucas capítulo 10, hermanos. Y vamos a leer el verso 13. Y ese es el pasaje que les mencionaba hace unos segundos. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho todos aquellos milagros que se han hecho entre vosotras, ya hace mucho tiempo que su gente se habría vuelto a Dios y lo habría demostrado poniéndose ropas ásperas y sentándose en ceniza. Podemos ver aquí, hermanos, cómo compara este par de naciones. Pongámosle aquí, hermanos, mucho cuidado. Tiro y Sidón. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dice aquí, en este pasaje, si usted lo escudriña a fondo, lo pone como personas nobles, no como a veces nosotros lo catalogamos. Y el hecho, hermano, vuelvo a repetirles, que no hayan tenido ellos profeta, no significa que ellos estén perdidos. Les va a llegar a ellos el momento. Pero bien, no ese es el tema de hoy. ¿Qué sabemos nosotros, hermanos, de Tiro y Sidón? Lo hemos escuchado en algunas ocasiones. No está de más volver a verlo. Pero en relación a las demás naciones, ¿quién es Tiro y quién es Sidón? Si ustedes vienen, hermanos, y nosotros logramos recopilar un poco, existió un rey, hermanos, llamado Irán, de Tiro, hermanos, rey de Tiro. Y podemos ver nosotros, hermanos, cómo logra este rey Irán, con H, al rey Salomón a construir aquel templo que no pudo construir lo que es David. Poco hemos oído hablar de esto. Primera Libra de Reyes. Mire qué hermoso pasaje, hermanos. Vuelvo a repetir, hermanos, muchas veces nosotros tenemos algunos conceptos de algunas ciudades y de algunos personajes. Primera de Reyes, hermanos, capítulo 5. Uno en adelante, hermanos. Capítulo 5, sí. Verso 1 en adelante. Y podemos ver aquí, hermanos, cómo este rey mantiene una relación muy íntima, una relación política, hermanos, muy, pero muy entrañable, lo que es con Salomón. Y siempre, hermanos, hubo entre tanto como en Salomón, como también con su padre David. Verso 1 en adelante. Cuando Irán, rey de Tiro, supo que había consagrado rey a Salomón en lugar de David, su padre, envió sus embajadores, pues Irán siempre había estimado a David. Miremos algo aquí, hermanos, que hoy por hoy se logra dar. Esas visitas, hermanos, de embajadores, de cónsules y de todo, no es nuevo. Volvámoslo a leer. Cuando Irán, rey de Tiro, supo que había consagrado
rey a Salomón en lugar de David, su padre envió sus embajadores, pues Irán siempre había estimado a David. Verso 2. Entonces Salomón mandó a decir a Irán, tú ya sabes que David, mi padre, no pudo construir un templo al Señor su Dios a causa de las guerras en que se vio envuelto hasta que el Señor sometió a sus enemigos. Verso 4. Pero ahora el Señor mi Dios nos ha dado calma en todas partes y por todas partes, pues no tememos a los enemigos, ni calamidades, ni hambre tenemos. Verso 5. Por lo tanto, he decidido construir un templo al Señor mi Dios, conforme a la promesa que él hizo a David mi padre, cuando le dijo que su hijo, a quien él haría reinar en su lugar, sería quien construyera un templo en su honor. Mire y pongámosle cuidado, hermano, lo que dice el siguiente versículo. Verso 6. Ordena pues que me corten cedros del Líbano, pues mis servidores ayudarán a los tuyos, y yo te pagaré lo que me pidas como salario de tus servidores. Pues tú bien sabes que no hay entre nosotros quien sepa cortar la madera como los sidonios. Qué interesante, hermanos, lo que dice aquí este capítulo 5 de Reyes. Significa, hermanos, que estos hombres, hermanos, no eran unos hombres cualquiera, unos hombres analfabetos. Si nosotros venimos y leemos con cuidado, hermanos, podemos ver que eran hombres de negocio, hombres muy inteligentes, hombres con una capacidad, hermanos, alta sobre lo que es el tallado de madera. O sea, nosotros hoy por hoy, hermanos, muchas veces cuando alguien trabaja la carpintería, la ebanistería, si ustedes logran observar un poquito, al no tener una carrera universitaria y ser de oficio, como comúnmente llamamos, entra a veces como querer uno a denigrar a una persona cuando tiene un oficio, cuando no cruza una carrera universitaria. Pero ¿cómo ponen alto aquí a estos personajes? Volvámoslo a leer. Verso 6. Ordena pues que me corten cedros del Líbano. Mis servidores ayudarán a los tuyos, y yo te pagaré lo que me pidas como salario de tus servidores. Pues tú bien sabes que no hay entre nosotros quien sepa cortar la madera como los sidonios. Al leer nosotros este versículo, hermanos, o este capítulo 5, podemos ver, hermanos, un poco quiénes eran los sidonios. Y mucho, hermanos, que leer y mucho que estudiar, hermanos, con personajes de esta tierra. Recordemos el pasaje de Lucas 4. Dice que era enviado, dice, a una viuda de Serepta. Aquí mismo, hermanos, en el capítulo 17 de Reyes, aquí mismo cerquita, hermanos. Sí, capítulo 17 de Reyes. Hemos leído, hermanos, el capítulo 4. Y hace unos días, hermanos, como les decía al principio, leíamos todo lo que aconteció, todo el enojo que hubo en aquel pueblo contra nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos esa partecita, pero leamos ahora el verso 3 del capítulo 17. Recordando este relato, hermanos, que uno de nuestros hermanos hace unos días también atrás daba un tema de estos. Verso 3.
Vete de aquí hacia oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al oriente del Jordán. Verso 4. Ahí podrás beber agua del arroyo, y he ordenado los cuervos que te lleven comida. Verso 5. Elías hizo lo que el Señor le había ordenado y fue y se quedó a vivir junto al arroyo. Verso 6. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde, y el agua la bebía del arroyo. Verso 7. Pero al cabo de unos días se secó el arroyo porque no llovía en el país. Verso 9. Levántate y vete a la ciudad de Serepta, en Sidón, y quédate a vivir allí. Y mire lo que dice, hermano. Ya he ordenado a una viuda que también vive ahí, que te dé de comer. Recordando, hermanos, la lectura, donde cuánto tiempo había o estaba pasando, hermanos, de aquella terrible hambruna, de aquella terrible sequía. Pero, ¿cómo viene y le dice que vaya ahí? Primero dice que entre aquel arroyo, que aquellos cuervos le van a llevar de comer, se seca aquel arroyo y aquella hambruna sigue. Y es donde le dice, ve a Sidón, vas a encontrar a aquella viuda y ella te va a dar de comida. Mire lo que dice el verso 10, hermanos. Elías se levantó y se fue a Sarepta, y al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba recogiendo leña. Dice, la llamó y le dijo, por favor, tráeme en un vaso, en un vaso, un poco de agua para beber. Verso 11. Mientras ella iba a traérselo, cuando Elías la volvió a llamar y le dijo, por favor, tráeme también un pedazo de pan. Podemos ver aquí, hermanos, que Elías tenía dos cosas, sed y hambre. Tráeme agua, tráeme pan. Y mire lo que le contesta ella. Verso 12. Te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan. Sí, verso 11, hermano. 12. Y ella le contestó, te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan cocido. No tengo más que un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra. Y ahora estaba recogiendo un poco de leña para ir a cocinarlo para mi hijo y para mí. Y cuidado aquí en este pasaje, hermano, dice, comeremos y después nos moriremos de hambre. Que habido no tenía nada, hermanos. Nada, nada que darle al profeta. A veces, hermano, nuestro Dios actúa de una manera, hermanos, que nosotros no logramos entender. ¿Cómo puede ser, hermanos, que envíe a un hombre a donde una viuda que no tenía absolutamente nada? Y tal parece, hermanos, que aquella mujer tenía tan consciente, tenía tan en mente que iba a ser su última comida. A saber, hermanos, con aquella terrible hambruna y sequía, hermanos, ¿cuántos ya habían muerto del hambre, de la sequía? Y aquella mujer, pues sin lugar a dudas, hermanos, candidata a lo mismo. Y cuando les decía, hermanos, a veces nosotros no logramos entender, hermanos, por qué Dios actúa de esta manera, por qué Dios actúa así.
Pero sí tengamos algo bien presente, mis hermanos, mis hermanas. Muchas veces nosotros, hermanos, sentimos como que Dios a nosotros nos pide. Y como hemos hablado muchísimas veces con algunos hermanos, muchas veces, hermanos, nuestro Dios nos pide y es porque nos quiere dar más de lo que nos pide. A veces nosotros, hermanos, saliéndome un poquito del tema, podemos ver muchas, muchas necesidades y no nos hacemos presentes. Y cuando se da esas cositas así, hermanos, tan pequeñas, es porque, hermano, nuestro Dios nos quiere dar más de lo que Él nos pide. Tengámoslo bien presente, hermano. Nuestro Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. No necesita ni su dinero, ni el mío, ni absolutamente nada. Todo lo que hay es de Él. Todo lo que tenemos es de Él. Pero muchas veces nuestro Dios de una manera u otra, por medio de alguien, nos pide. Y tal vez es para ver hasta dónde, hermano, hasta dónde, hermana, hasta dónde nosotros llegamos. Hasta dónde llega la bondad de nuestro corazón. Hasta dónde llega esa alegría de dar. Como decía una persona, hay que dar hasta que lloremos o hasta que se nos salgan las lágrimas. No olvidemos eso, hermanos. Un extraño relato. Un hombre, hijo de Dios, un profeta, con todo el poder que Dios le daba a aquel hombre. No había necesidad de que este hombre pasara todo aquel tremendo proceso. No había necesidad, hermanos, de llegar a esa magnitud. Pero, hermanos, tengamos esto siempre en nuestra mente. Nuestro Dios actúa, no como usted ni como yo quiero. Y dando, hermanos, es como nosotros recibimos. Aquella viuda, hermanos, no escatimó en su momento. Le da lo único que tenía aquel profeta. Pareciera, hermanos, como una injusticia dejar de comer ella y dejar de comer su hijo para dárselo a un extraño. O sea, en pocas palabras, nuestro Dios manda a aquel hombre a donde una viuda que le quite lo poquito o lo último que tenía para poder alimentarse. Vuelvo. Muchas veces nosotros tenemos un concepto de Tiro y de Sidón y podemos ver la bondad de aquella mujer. Verso 13. Y Elías le responde, no tengas miedo, ve a preparar lo que has dicho. Pero primero, con la harina que tienes, hazme una torta pequeña y tráemela. Y haz después otras para ti y para tu hijo. Hermano y hermana, ¿creería usted si se le presentara este caso y nos dijera un hombre, tráemela, siendo lo único que tiene, lo único que tengamos, tráemela, dame de comer y después haz para ti y para tu hijo? Siendo nosotros muy conscientes, hermano, que tenemos comida solamente para dos y que se tenga que agregar una persona más y que aquel hombre diga, tráeme y después haz para ti y para tu hijo. ¿Creeríamos nosotros, hermanos, eso? ¿Estaríamos, hermanos, igualando el papel de esta mujer? No murmurando,
teniendo aquella confianza cuando le dice Elías, vuelve a tu casa, haz lo que tenías pensado hacer, sigue haciendo el pan. Pero antes de eso, prepáralo, tráemelo y después van a comer ustedes. ¿Qué haría usted, mi hermano? ¿Qué haría usted? Pensaríamos nosotros primero en un extraño. Verso 14. Porque el Señor, Dios de Israel, mire qué palabra la que deja ir aquí el profeta. Porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra hasta el día en que el Señor haga llover sobre toda la tierra. Qué bendición de aquella viuda, hermanos. Y en Lucas decía este relato. Y lo leíamos la vez pasada, hermano. ¿Hasta dónde llegó el enojo que casi despeñan a nuestro Señor Jesucristo? Cuando decía, sin embargo, fue enviado, dice, a una viuda de Serepta. ¿Cómo reafirma el maestro, hermanos, lo que siglos y siglos antes se había escrito aquí en este capítulo? Vuelvo a decirlo, hermanos, Dios a veces trabaja de una manera inexplicable para nosotros. Dios hace unas manifestaciones, hermanos, tan grandes y tan maravillosas, como por ejemplo con los israelitas, 40 años cruzando el desierto. Nunca se les gastó el calzado, siempre tuvieron agua, comida, sus ropas, y todavía, hermano, no lo echan de ver, no lo notan. Pero aquella viuda, hermanos, sí logra creerle que no se le iba a terminar ni el aceite y ni se iba a agotar aquella harina, que lo iba a tener totalmente en abundancia. Y todo solo por una cosita, hermanos, por dar alimento a un hijo de Dios. No lo olvidemos, hermano, una vez más. Verso 17. Algún tiempo después, no, verso 16, hermano, no se acabó la harina de la tinaja, ni el aceite de la jarra, tal como el Señor lo había dicho por medio del profeta Elías. Pero ahora la pregunta, hermanos, para usted, para mí. ¿Sería verdad, hermanos, este relato que nosotros estamos dándole aquí lectura? Muchos lo podrían poner en duda. Sin embargo, decía hace unos minutos, nuestro maestro lo confirma allá en Lucas. Nosotros lo creeríamos, hermano. O lo tenemos de repente, hermanos, como una fábula, como un Harry Potter, como una novela. O lo creemos. Creemos, hermanos, que nuestro Dios, hermano, puede hacer lo que hizo con esta mujer con nosotros. Dios, hermano, puede bendecir, hermano, a pueblos pacíficos, a personas pacíficas. Justo ayer tenía una plática con un hermano y decía esto, ¿cuál es el cuidado de nosotros? Y es la reacción que podemos tener y el arrepentimiento que después podemos tener. O sea, muchas veces nosotros, hermanos, actuamos, hablamos, podemos ofender y después, hermanos, reaccionamos y nos arrepentimos de lo que decimos. Un buen ejemplo para nuestra vida, esa viuda de Serepta.
Y tengámosla aquí, hermanos. ¿Cómo obedece a Dios? ¿Cómo él, hermanos, cómo esa mujer viene y dispone de aquella promesa que le hace el profeta Elías? No le gusta, hermanos, al apóstol Pablo dice, en parte nosotros conocemos en aquel tiempo. Había ido al tercer cielo, había bajado, había visto cosas que nosotros no hemos visto. Y si él dice en parte conocemos, ¿cómo podríamos nosotros decirlo hoy? En partecita, así. Pero bien, ¿qué le sucede, hermanos, a aquella mujer después de que aquella hambre estaba a tope, a flor para ellos? Y que llegue Elías, hermanos, y da alimento a esa mujer, a su hijo. ¿Qué sucede después de que Elías provee el alimento? Mire, hermanos, lo que sucede. Todo esto que estamos leyendo ya lo hemos estudiado muchísimas veces. Verso 17. Un tiempo después, o poco después, según algunas versiones, poco después, cayó enfermo el hijo de aquella mujer o de aquella viuda, y su enfermedad fue gravísima, tanto que hasta dejó de respirar. Y toda la bendición que había llegado a aquella mujer por medio del profeta, ¿dónde estaba? ¿A dónde había quedado, hermanos, todo aquello que aquel hombre había llegado a hacer? Y mire la reacción, ya lo opuesto después de aquella confianza. Siguiente versículo. Entonces la viuda le dijo a Elías, ¿qué tengo yo que ver contigo? Sí, verso 17, 18, hermano. Entonces la viuda le dijo a Elías, ¿qué tengo que ver yo contigo, hombre de Dios? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a hacer que mi hijo se muera? Dame acá tu hijo, respondió Elías. Y tomándolo del regazo de la viuda, lo subió al cuarto donde él estaba alojado y lo acostó sobre su cama. Verso 20. Luego clamó el Señor al Señor en voz alta. Señor Dios mío, también es esta viuda en cuya casa estoy alojado, has de causarle dolor haciendo morir a su hijo. Verso 21. Enseguida se tendió 3 veces sobre el niño y clamó el Señor en voz alta. Señor y Dios mío, te ruego que devuelvas la vida a este niño. El Señor escuchó los ruegos de Elías e hizo revivir a aquel niño. Verso 23. Enseguida Elías tomó al niño, lo bajó de su cuarto a la planta baja de aquella casa y lo entregó a su madre diciéndole, mira, aquí está tu hijo vivo. Verso 24. La mujer le respondió, y pongámosle ojo aquí a esto, hermanos. Y la mujer respondió, ahora sé que realmente eres un hombre de Dios y que lo que dices es la verdad del Señor y Dios. ¿Por qué a veces el Señor, hermano, nos hace pasar a usted, a mí, por algunas situaciones, hermanos? Tal vez no como esta, sino de otra manera. ¿Por qué será? ¿Por qué será, hermanos, que tenemos a veces que pasar por algunas situaciones, hermanos, que no las logramos entender, comprender? Y sentimos, hermanos, que ya no podemos. Sentimos, hermanos, que hasta ahí nomás llegamos. ¿Por qué será, hermanos? La vida, hermanos, es una escuela. Y en toda esa escuela, hermano, muchas veces nosotros podemos soltar alguna expresión fuerte contra una persona.
y después nos podemos arrepentir. Podemos lanzar una expresión mala, fea, hacia nuestro Dios y después nos podemos arrepentir. Por ejemplo, como el caso de Job, un caso incomprensible, un caso, hermanos, que hasta hoy por hoy no podemos entenderlo. Si no lo entendió él lo que le estaba pasando, peor nosotros para poderlo. Y hoy hay tantos comentarios, hermanos, sobre ese hombre y seguimos sin entenderlo. Mis hermanos, no se nos olvide, no se nos olvide quién era Tiro, quién era Sidón. Que logremos entender el pasaje aquel, hermanos, cuando dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón. Cuando dice esa frase, si en Tiro y Sidón, hermanos, lo dice, hermanos, porque era una nación que no tenía profeta, pero que en su momento iba a ser llegado a esa ciudad ese anuncio. No significaba que estaban condenados tampoco. Pero en otro momento, hermanos, tendremos ese tema. Mientras tanto, hermanos, que el Eterno nos siga dando mucha paz y disfrutemos de este hermoso día santo. Paz.